Bonos al 0% con los tipos al 4%. ¿Cómo es posible que esta empresa se financie gratis en el entorno de tipos actual? Te lo cuento todo en el episodio de hoy. Tu dinero en acción, episodio 124. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Dinero en Acción. Volvemos con nuestros episodios divulgativos en este episodio titulado Bonos al 0% con los tipos al 4%. ¿Esta empresa es posible que esté financiándose gratis? ¿Cómo es posible esto de emitir deuda al 0%? Volvemos con uno de nuestros episodios divulgativos con el segundo volumen dedicado específicamente a renta fija, en este caso, invertir en bonos convertibles. ¿Cómo es posible que una empresa emita bonos al 0% con los tipos de interés de mercado al 4% en Estados Unidos? Vamos a utilizar el ejemplo de IREN, que es una compañía australiana que cotiza en la bolsa americana, para tratar de explicar cómo funcionan los bonos convertibles y discutir cómo es esto de financiación gratis o no gratis. Así que, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En primer lugar, haremos una breve introducción divulgativa para todos los que sean un poco lejanos a todo esto de la renta fija, tratando qué son los bonos convertibles y cómo funcionan. En segundo lugar, hablaremos de las dos variables más importantes en cualquier inversión, que es rentabilidad y riesgo. ¿Cuál es el riesgo de invertir en bonos convertibles y cuál es la rentabilidad potencial? Luego hablaremos concretamente del ejemplo de IREN y de la emisión que acaba de lanzar al mercado, contando un poco las características y ejemplos pasados similares. Luego discutiremos lo que es la chicha del episodio, hablando de si esto de cupón del 0% significa dinero gratis. Y por último daremos algunas pinceladas de alternativas que existen en el mercado para invertir en bonos convertibles, pero de manera más diversificada y con unos retornos más predecibles. Entonces, antes de nada, me gustaría invitaros como siempre a que si este contenido os parece útil, si os ha gustado el primer episodio de inauguración de la quinta temporada, y si estas temáticas divulgativas de situación de mercado, de análisis de empresas o de inversión en general os parecen interesantes, os animo a que compartáis estos episodios con vuestra gente cercana porque nos ayuda a poco ir creciendo. Por supuesto, si nos queréis ayudar en ese objetivo de las 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, pues estamos muy cerquita también. Así que si cualquier persona cercana que tengáis que tenga Spotify en el móvil puede dedicar 60 segundos a escuchar un episodio y a continuación ya se convierte en oyente, ya puede dejarnos esa valoración, también nos ayudáis. Y además, como siempre, pues todo ese feedback que nos vais dando en redes, por WhatsApp, por email, cualquier canal es bueno para nosotros para que nos retroalimentéis un poco este contenido diciendo si os gusta o que nos lancéis propuestas, especialmente para esos capítulos consultorios que hacemos de vez en cuando en el que atenderemos las preguntas de la audiencia. Así que yendo un poquito con ello, con la chicha del episodio, antes de nada quería decir que aunque en el calendario editorial de esta semana ya teníamos planificado este episodio divulgativo sobre los bonos convertibles, hemos tenido esta semana dos noticias bastante relevantes para la cartera. En primer lugar, la mama, Inditex ha presentado resultados y han sido espectaculares en un entorno complicado con la macro, el consumidor, tipos de interés, inflación, etcétera, y con muchos retailers a nivel global presentando serias dificultades. Inditex presentaba unos resultados espectaculares. Además, también Netflix, una de las principales posiciones de cartera, que está ahí siempre peleando por el primer lugar entre Constellation, Microsoft, Tesla y Netflix, están siempre ahí en el top 3 de cartera.
pues esta semana ha salido primero rumores, luego ya negociaciones en exclusiva y hoy por la mañana se ha confirmado el acuerdo de que Netflix adquiere Warner Bros. Discovery, que es todos los estudios de Warner más HBO más toda la IP que tiene detrás Warner. Se hace primero un spin-off, se separa la división de cadenas, cable y televisión lineal, con lo cual se queda Netflix con los activos que le interesan. Esto es un acuerdo de grandísima envergadura y que tiene muchas implicaciones para una posición importante y, por supuesto, tanto de los resultados de Inditex como de este acuerdo transformacional para Netflix hablaremos largo y tendido en el podcast cuando llegue el momento, pero hoy estamos hablando de bonos convertibles, así que no os preocupéis que hablaremos de estos temas en sucesivos episodios. Así que vamos con el primer punto del episodio de hoy. En primer lugar, ¿qué son los bonos convertibles y cómo funcionan? Bueno, pues al final un bono convertible es un mix entre renta fija y renta variable. Es un bono, una emisión de deuda, te deben ese dinero, pero existe la opción de que se convierta, si se dan unas circunstancias determinadas en un plazo determinado, en acciones de la compañía que las emite, en acciones del subyacente. Al final, pues tienes un bono con una opción call que va vinculada. La opción call es la opción de comprar el equity a partir de un strike, que es un nivel determinado. Y por lo general, bueno, pues tienen vencimientos normalmente de entre 5 y 8 años y el strike o el precio de conversión se suele fijar entre un 25 y un 50% por encima de donde estén cotizando actualmente las acciones. Así que al final, en definitiva, te entregan esa opción de convertir la deuda en equity de la compañía, en acciones de la compañía que cotiza, y pues a cambio de darte esa opción, normalmente el cupón que te paga el yield, o sea, el pago recurrente de intereses, suele ser bastante bajo. Así que, en general, suele ser un tipo de renta fija ideal para quienes quieren participar en el crecimiento de la empresa y no les importa asumir también una volatilidad mayor que la renta fija tradicional, pero con una especie de paracaídas, porque al final, como te deben el dinero, no deja de tener un comportamiento de renta fija. Ahora hablaremos de los riesgos, pero si la empresa no tiene grandes problemas, aunque las acciones no suban mucho, es verdad que no cobras el cupón, pero te tiene que devolver el principal, con lo cual parece que teóricamente el 100% del principal, si la empresa no tiene problemas de crédito, estaría, digamos, asegurado. Así que, en resumen, es una especie de renta variable con paracaídas. Entonces, al final, incluso en la renta fija convertible que tiene un cupón, con independencia de que la bolsa vaya bien o mal, esos cupones se van acumulando con el pase del tiempo, con lo cual sería una especie de renta variable con opción a subida del activo, pero con del activo, la subida de las acciones, pero con esa acumulación, digamos, un poco dividendera o digamos con un colchón de seguridad para un perfil más conservador. Bien, ¿cuál es el riesgo de invertir en bonos convertibles? Bueno, tienen, como pasa también en la definición, el riesgo y la rentabilidad son un mix entre la renta fija y la renta variable. Por supuesto, tienes riesgo de crédito, como en cualquier emisión de renta fija. Si la empresa tiene un problema que no le permita asumir sus obligaciones, si la empresa tiene un evento de crédito que se denomina, tú estás soportando ese riesgo de default. Si llegado el vencimiento la empresa no puede pagarte esas obligaciones, no te puede devolver el dinero y ya ¿dónde van a estar las acciones? Por supuesto, seguro que no por encima del strike, pues podrías soportar pérdidas en el principal. Es decir, ese dinero, digamos que no está asegurado como pasa en cualquier renta fija. Además, por definición, cualquier tipo de renta fija también tiene un riesgo de tipos de interés. Es decir, la rentabilidad que esa emisión o esa empresa le haya asegurado o prometido a los inversores que inviertan en esos bonos, siempre se va a poner en comparación a las alternativas similares de riesgo de tipo de interés en función de cómo fluctúan esos tipos. Es decir, si tú emites bonos al 1% y de repente los tipos de interés, como pasó en 2022, se van al 5%, los bonos del 1% son menos atractivos y su cotización en el mercado frente al nominal al que se emitieron tiene que recoger esa subida de rentabilidad de mercado cayendo la cotización de esos bonos para que desde el precio al que lo compres nuevamente, o sea, para que el precio al que esté cotizando en el mercado, hasta converger con el 100% del nominal a vencimiento, tiene que compensarte por esa diferencia de rentabilidad. En cifras redondas, cada 1% de variación
pues de 1 a 5 hay 4 puntos, con lo cual tendría que hasta el vencimiento compensarte de manera que esos años, con esa convergencia, compenses la diferencia de cupón con los nuevos bonos del mercado. Es decir, las subidas y bajadas de tipos de interés, como esto tiene una parte de renta fija, también le afectan. Por supuesto, al final, como existe una opción a convertirlos en equity, la probabilidad de que esa conversión se pueda llegar a efectuar, es decir, lo cercano o lejano que esté al strike en el que la opción que tú tienes, la opción call que te están entregando, aumenta o baja de valor, pues tienes un riesgo de mercado de la evolución de las acciones, porque no olvidemos que era un mix entre renta fija y renta variable, con lo cual la fluctuación de la acción también le afecta. Vamos a dar un ejemplo muy claro. Si la compañía te emite unos bonos con un cupón, como ahora hablaremos en el caso que nos ocupa el episodio de hoy, con cupones muy cercanos al 0%, si las acciones de la empresa caen y la opción de conversión va perdiendo de valor, eso se va convirtiendo en una renta fija prácticamente tradicional, porque la opción de conversión cada vez es menos probable, cada vez tiene menos valor esa opción call a convertirlo en acciones de la empresa que te han dado. Con lo cual, un bono 0%, comparado con empresas de la misma categoría, del mismo nivel de riesgo, que no tengan esa opción call con renta fija tradicional, imaginémonos, pues resulta que un bono a 5 años, tú lo emitiste al 0 porque estabas dando esa opción de conversión, y resulta que las empresas comparables que no utilizan bonos convertibles, sino que han ido al mercado y han emitido bonos a 5 años al 5% anual, básicamente hay que hacer exactamente las cuentas porque los flujos de entrada y salida, la TIR varía un poco, pero en cifras redondas para que nosotros nos entendamos, 5 puntos al año por 5 años de vencimiento es 25 puntos de rentabilidad. Como tú estás dando un cupón 0 y la opción de conversión acaba de desaparecer, tienes que compensar por ese 25% de rentabilidad hasta el vencimiento. El nominal de esos bonos que era 100 va a cotizar en el mercado hasta el punto en el que la subida desde ahora hasta el vencimiento sea un 25%. Es un poquito más del 75%, es el 80% más o menos. Entonces te comerías una caída de 20 puntos, porque desde 80 hasta 100 compensas esa subida desde ahora hasta el vencimiento de 80 que tendría que cotizar a 100. Es decir, los 25 puntos que te tendría que dar, en vez de dártelos de cupón, te los da en el precio, con lo cual la caída de 100 a 80 la experimentas conforme se produce esa desaparición del valor de la opción, ¿de acuerdo? Con lo cual pasa exactamente al revés. Imaginémonos que un bono con un cupón 0%, pero que tiene una opción de conversión que de repente entra in the money, esa opción call se mete dentro del dinero, lo que sucede es que la probabilidad de que esa opción call se ejecute y conviertas en acciones de la empresa que valen mucho más que en el momento en el que se emitieron los bonos, pues lógicamente aumenta de valor, con lo cual esos bonos van a valer mucho más que en el momento en el que los emitieron, con lo cual tienes esa relación con el precio de la acción, igual que tienes la relación con los tipos de interés por la parte de la renta fija. Vemos que se introducen una serie de capas de complejidad que implican que esto de los bonos convertibles no es tan fácil como la renta fija pura y la renta variable pura, es para inversores que ya tienen un poquito más de conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues al final el resumen de todo esto es, pues hombre, no te compres un bono convertible si no comprarías las acciones de esa empresa dentro de unos años a un nivel más alto, si no crees que en la acción va a haber un upside, digamos, ¿no? Es decir, estás invirtiendo en renta fija, tienes un paracaídas, pero estás vinculado también a la evolución de esa acción, porque al final tienes pues una especie de apalancamiento oculto a la evolución de esa acción. ¿Y qué rentabilidad se puede obtener en bonos convertibles? Pues en bonos convertibles, lo mismo que pasa con el riesgo, la rentabilidad, si todo va normal y tienes una cartera, como hablaremos al final del episodio, bien diversificada, no te la juegas solo una empresa, sino que vas a la rentabilidad generalizada del mercado de convertibles, pues puedes esperar obtener una renta pues mixta entre lo que da la renta fija y lo que da la renta variable, es decir, una rentabilidad más alta, un poquito más alta que la renta fija, porque al final tienes ese vínculo con el precio de las acciones a largo plazo, pero como te estás poniendo un paracaídas, tampoco puedes esperar obtener el 10-12% anualizado que da la renta variable a largo plazo. Digamos que también, así como en riesgo, la rentabilidad es intermedia. El escenario base más probable de 2025 a 2030, si no hay grandes variaciones en los tipos de interés y no hay grandes colapsos en el mercado de valores, es que la renta fija convertible te proporcione entre un 7 y un 10%, con una volatilidad también, por supuesto, más alta que la renta fija, pero notablemente más reducida que los mercados de renta variable. Es decir, menos volatilidad, menos riesgo,
y también una rentabilidad más moderada. Para que os hagáis una idea, los índices que reflejan la evolución del mercado de convertibles a largo plazo, pues hay de Thomson Reuters, de Bank of America, etcétera. Dependiendo del caso y del momento de mercado que mires, pues mira, a 5 años, a 10 años, a 15 años, están dependiendo de los casos, pues los hay en el 9%, 8,7%, andan por ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora entonces del caso concreto que viene a dar ejemplo a este episodio, para que sepamos un poco una emisión reciente de bonos convertibles y por qué ha llamado tanto la atención del mercado en esta situación de tipos de interés, de bolsa, de IA, no IA, etcétera, que es la emisión que ha hecho IREN, ¿de acuerdo? Ahora comentaremos un poco el negocio de la empresa, pero para que os hagáis una idea, me surge la idea de hacer este episodio con una conversación que tuvimos en Twitter con una persona que en otra emisión anterior, ahora daré varios ejemplos de empresas que en el pasado han utilizado esta alternativa de emisión para financiarse y que por lo general suelen ser empresas que están en negocios o que están en mucho crecimiento, que sus acciones están teniendo movimientos fuertes, negocios innovadores que llevan poco tiempo en el mercado, con planes de crecimiento fuerte. Esto pues tiene bastante aroma a la época de 2020-2021, ¿no? IREN es una empresa que opera en el sector de centros de datos integrados verticalmente en Australia y Canadá. La empresa posee y opera hardware informático, así como infraestructura técnica y centros de datos, y también mina Bitcoin. Centros de datos y Bitcoin. Un activo digital escaso que se crea y transmite mediante una red peer-to-peer de computadoras que ejecutan el software de Bitcoin. La empresa se conocía anteriormente como Iris Energy, cambió su nombre a IREN Limited en noviembre del 24, está constituida en 2018, o sea, no tiene una larga trayectoria, y tiene su sede en Sydney, empresa australiana que cotiza en el mercado americano. Entonces, como ya comentamos, ahora daremos algunos ejemplos de las veces en las que hemos hablado recientemente de todo lo de la burbuja de la IA y la carta trimestral en la que explicamos varios ejemplos que eran desorbitados, cómo estaban cotizando. Se ha producido una reacción en la comunidad financiera a raíz de esta emisión, porque como ahora comentaremos, el día que sacaron las condiciones de esa oferta, la compañía hizo una emisión de capital directamente, es decir, diluyó a sus accionistas emitiendo nuevo equity, hizo 2 emisiones de bonos convertibles. Y los bonos convertibles hay 2 emisiones diferentes, pero en general tienen tipos muy cercanos al cero. Uno es al 0,25 y el otro es en torno al 1%. Tipos muy bajos, mientras que las empresas similares están financiándose en entornos del 8 o 9%. Esto es puramente high yield, ¿vale? Es bonos de alto rendimiento. Entonces, esto viene a raíz de que IREN sacó un acuerdo con Microsoft para desplegarles, para construir y alquilarles centros de datos por valor de casi prácticamente 10.000 millones de dólares en un acuerdo a 5 años, que incluía un prepago por parte de Microsoft de 2.000 millones y que luego pues va teniendo unos pagos anuales por el alquiler de esa infraestructura. Pero claro, el problema es que IREN no tiene esos centros de datos y tiene que construirlos. Entonces, aparte de hacer un acuerdo con Dell para comprarle una parte importante de infraestructura y las GPUs y demás, pues IREN necesita muchísima cantidad de financiación para construir todo eso. La reacción de la comunidad financiera básicamente lo que vino a decir es, claro, el mercado está valorando lo bullish que es el acuerdo con Microsoft, esta empresa está en fuerte crecimiento y claro, si tú puedes financiarte a cerca del 0% con los tipos de interés de mercado en Estados Unidos al 4, al 3,75 al 4, en Europa al 2 y pico por ciento, tú que te financies muy por debajo del coste de mercado, quiere decir que los inversores que están comprando esos bonos tienen perspectivas muy alcistas sobre tu negocio y te están dando dinero por debajo de las condiciones del mercado. El mercado de valores lo que opinó, eso fue la comunidad financiera y perfiles que sigo, que es gente que sabe bastante de finanzas, y esa es la opinión generalizada de la comunidad financiera. El mercado lo que opinó es menos 15% a las acciones ese mismo día. Los que realmente se juegan el dinero, pues fondos de inversión, gestoras de pensiones, inversores institucionales, etcétera, que realmente saben lo que significa un acuerdo, especialmente la parte de dilución del equity, pero también lo que significa esta emisión de bonos convertibles que ahora explicaremos. IREN es una de esas empresas de la ola de CAPEX de la IA
y de todos esos negocios, pues que no sé dónde van a estar dentro de 15 años, pero que sin duda están viviendo de una ola de despliegue de activos físicos, que no olvidemos, por lo general, el CAPEX y el despliegue de activos físicos es cíclico, ¿de acuerdo? Es discrecional. Solo hace falta que Nvidia o cualquier modelo de lenguaje empiece a hablar de retornos menos exponenciales en el siguiente modelo, o de que la siguiente GPU no consigue los rendimientos y que Microsoft, Google, Meta, cualquiera de estas compañías frene sus planes de CAPEX, para que todas estas compañías, que por definición, como es un activo físico que lo vas a alquilar, sus retornos, o sea, es un negocio que los modelos de lenguaje, Nvidia y todo esto, ya veremos qué barreras de entrada tiene, probablemente muy altas, pero que esto no deja de ser una especie de REIT, o sea, es construir un centro de datos y lo alquilo. Es un negocio, por definición, con pocas barreras de entrada y bastante commodity. Hemos hablado en 2 ocasiones de todo esto de ¿hay burbuja o no burbuja? Por supuesto, en el capítulo de presentación de la temporada hemos hablado reiteradamente de la situación de Google, de Microsoft, de Amazon, de Nvidia, y de por qué creo que hay claros ganadores que están haciendo las cosas bien, tienen márgenes de beneficios muy amplios, retorno sobre el capital invertido muy alto, y que creo que sus negocios se están convirtiendo todavía, si cabe más, en recurrentes por cuotas de suscripción, etcétera, y que esto es quien lleva en volandas al mercado, son estas compañías las que tiran de los índices. Pero también en varias ocasiones hemos hablado que había muchos ganadores de toda esta ola que sí que estaban entrando en el territorio de burbuja y que yo creía personalmente que era una calentada que no atendía a lo que son las posibilidades de largo plazo, porque estas olas de CAPEX tienen un principio y tienen un final, y en la época de maduración el mercado siempre, cuando hay estos hypes brutales con negocios que históricamente han sido siempre commodity, suele haber grandes desastres a medio o largo plazo con las compañías que pertenecen a ese tipo de sectores, ¿no? Concretamente, en el capítulo 83 del podcast, que lo publicamos el 8 de marzo de 2024, titulado ¿Es la IA una burbuja?, hablábamos concretamente de la comparativa entre 2 empresas de este sector, que eran Nvidia y SMCI, Nvidia y Supermicro Computer. En aquel episodio comentábamos cómo dentro de la ola de subida del mercado había cosas que tenían un cierto sentido, como que una compañía que ni siquiera tiene fábricas, que es solo diseño y comercialización de las GPUs más avanzadas del mundo, que es Nvidia, tiene una enorme ventaja competitiva, márgenes brutos del 75-80%, márgenes netos están llegando, el margen operativo de Nvidia está, en aquel momento era del 50%, está a punto de pasar del 60%, un CEO visionario que se le juega todo en su empresa, etcétera, pues que no tenía pinta de ser una burbuja, que si coches autónomos, robots, etcétera, cada vez va a haber más demandas de GPUs, la pinta de Nvidia, con independencia de que comprendas mejor el negocio, de las complejidades de las olas, que pues cuando vino el cripto invierno de 2022, las acciones de Nvidia se pegaron un buen tortazo. Cuando se frene el boom de la IA, pues las acciones de Nvidia lo harán también. Pero eso es muy diferente de las perspectivas a largo plazo de la empresa. Y lo comparábamos con Supermicro Computer, que es una empresa que montaba racks y sistemas de refrigeración con las GPUs de Nvidia, que es un negocio commodity, que en punto medio de ciclo hacía márgenes operativos del 2-3%, y que ahora en medio de este boom de CAPEX estaba haciendo márgenes operativos que no llegaban al 10%, con un CEO que además turbio, que las cuentas no estaban claras y tal. Y decía, pues esto, y estaban las acciones, subían. ¿Hay burbuja en la IA? Pues hay que separar un poco el grano de la paja. Nvidia no me parece que sea una burbuja, Supermicro me parece una calentada tremenda. Hasta hoy, desde ese 8 de marzo de 2024, y como antesala a lo que vamos a hablar ahora de IREN, Nvidia más 110%, Supermicro menos 70%. En la carta trimestral de mediados de octubre, en la primera vez que acompañamos la ficha con una carta trimestral, hablábamos de ¿hay burbuja de la IA o no? Pues me parece que las Microsoft, Google, todo este tipo de compañías. Incluso diríamos, bueno, es que Google se acaba de más que duplicar viniendo de 14 veces beneficio operativo, con la ventaja de datos y de distribución que tienen. Y que Nvidia, pues es que si lo que dice Jensen de que les vienen 100.000 millones al trimestre aquí al próximo año y medio, es que no me parecen ni obscenas, ¿no? Y hablábamos de Rigetti, Palantir, etcétera, y ahí podemos meter un grupo en el que está IREN, de la que vamos a hablar ahora, pues las D-Wave Quantum, procesamiento cuántico y demás, IREN, Nebius, infraestructura para centros de datos y pues todo, invierto, que son negocios
Por eso tiene que hacer IREN estas emisiones muy intensivos en capital. A diferencia del negocio de Nvidia, que básicamente le fabrica las GPUs Taiwan Semiconductor Company y no tiene ni que invertir en fábricas, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco la diferencia tan enorme en los modelos de negocio. Desde el mediados de octubre, es que el timing fue tremendo, que publicamos esa carta, hasta hoy, dependiendo cuál mires, están todas entre menos 25 y menos 40 en un mes y medio. Nvidia está plana, está al mismo precio que estaba en aquel momento. Con lo cual, el tema de la burbuja estamos empezando a ver que hay calentadas por aquí y por allá, pero que el mercado rápidamente discrimina. Y bueno, esas compañías, incluso después de caer un 25 y un 30, ya veremos qué pasa. Esta semana estaban rebotando porque parece que el mercado estaba como un poco más calmado. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Vamos concretamente con el acuerdo de IREN, porque estamos hablando de una compañía que necesita emitir grandes cantidades de capital, que Microsoft firma un acuerdo con ellos con un prepago inicial bajo, que necesita muchísimo dinero por todo lo que no le da Microsoft. Para poder habilitar las ventas futuras necesita una gran inversión de capital y entonces necesita financiación. Y yo me pregunto, si esto que hace IREN es tan buen negocio, ¿por qué Microsoft lo subcontrata? O sea, ¿por qué le dice, no, tú quédate con lo que es el rate o el commodity de hacerme los centros de datos, que yo ya me quedo con el software recurrente y el Azure y el cloud que va sobre esos centros de datos y le vendo cuotas recurrentes de alto margen a mis clientes, ¿no? Por suerte, nosotros tenemos las acciones de Microsoft y no las de IREN. Pues nada, este negocio commodity intensivo en capital, primero hace una ampliación de capital directa, ya diluye a sus accionistas en gran medida, ahora hablaremos del histórico, y luego lanza 2 tramos de convertibles, unos a 2032 y otros a 2033, como hablábamos, pues con un principal, un nominal, digamos, del 100%, cada tramo es de 1.000 millones, o sea, aparte de la dilución inmediata de 2.000, ya añade encima del equity otros 1.000 para 2032 y 1.000 millones más a 2033, con vencimientos pues en diciembre del 32 y en diciembre del 33 y con un precio de conversión, aquí vamos a lo del strike, las acciones estaban notablemente por debajo, pues depende del momento, se están moviendo muchísimo, 25, 30, 40, andan por ahí moviéndose, con una prima del 25% sobre ese precio al que cotizan de 51,40. Esto es, si las acciones de aquí a 6 años o a 7 años suben por encima de 51,40, entra en acción la opción de conversión de estos bonos a acciones de IREN. Además le ponen un cap por encima, quiere decir, si se van to the moon, o sea, si esto se fuese a 200 o 300, el precio máximo que tú puedes llegar a obtener, es decir, el beneficio máximo desde 51, que es la conversión, es de, concretamente, pues de $86 por acción. Te limitan para que tu margen de beneficios sea mucho más alto que pagarte cupón, pero ponen un cap por encima, que es el 130% por encima del precio del strike, ¿de acuerdo? Por encima del precio al que cotizaba. O sea, te ponen un cap encima para que tengas margen de beneficio, pero que no sea tan costosísimo para la empresa si se llega a producir esa dilución. Los cupones que pagan, es decir, lo que te van a pagar si no pasa nada, si el strike no llega a producirse, como os decía antes, pues son bastante bajos. Uno va a pagar un 0,25 y el otro va a pagar el 1% de cupón. Es decir, si las acciones de IREN no suben o bajan, ya no hablemos si entra en un evento de crédito que no puede devolver estos 2.000 millones, tú por esperar hasta 2032 y 2033, que si te comprases bonos del Tesoro americano estarías obteniendo un 4 y pico, depende si los coges a 7 años o a 10 años los que cojas, estarías obteniendo seguro más del 4%, prestándole el dinero a la tasa libre de riesgo, es decir, el Estado americano, si quiebra el Estado americano, nuestro menor problema va a ser nuestra inversión en convertibles o en bonos o en treasuries, ¿no? Porque, bueno, ya han demostrado que pues, sacan la impresora, o sea, quiere decir que ellos son los dueños de la oferta monetaria mundial, con lo cual es tasa libre de riesgo, ¿vale? Muy endeudados, pero es que da igual, tasa libre de riesgo. Bueno, pues sacrificas ese 4 y pico, que es tu coste de oportunidad, para obtener un 0,25 y un 1. Esto es aquí cuando sale la comunidad financiera y dice, joder, esto es financiación muy barata, esto implica que el mercado tiene una visión muy bullish y que la probabilidad de conversión pues es muy alta y que entonces el yield que te pagan es porque vas a convertir en acciones. Yo diría, si el mercado tuviese esa visión tan bullish y renuncia al cupón porque la opción de conversión es tan alta, cómprate las acciones porque vas a ganar más si las compras a 40 y si te van a 80 vas a duplicar tu inversión frente a una acción cotizando a 40
que el strike está en 51 y de 40 a 51 no ganas nada y te dan un 0% de cupón, ¿no? Bien, esto de la dilución a sus accionistas no es nuevo. Hablamos de que antes de la emisión de equity que acaba de hacer IREN, tenía 250 millones de acciones en circulación. Después de la emisión de acciones que ya hace ahora mismo, porque ya es, bueno, ni convertible nada, darme equity, o sea, ya diluyó ahora mismo, y además, como no quiero, es imposible, tú no puedes salir al mercado y decirle, diluyo al 40%, porque el precio al que te obligan para darte este dinero es que te obliga a tirar el precio de las acciones. Diluyes una parte y lo otro en bonos convertibles al 32 y al 33. Bueno, pues después de la emisión de equity ya se van a ir el número de acciones en circulación a casi 300 millones. Si estos bonos terminan no siendo renta fija, es decir, no te devuelvo 1.000 más el cupón del 0 porque las acciones fueron mal, si terminan yendo bien, eso supondrá una dilución adicional de otros 40 millones de acciones, con lo cual el número total de acciones en circulación, si no hiciesen ninguna emisión más, que me cuesta verlo, se iría a prácticamente 340 millones de acciones. Y dirás, bueno, para una empresa de crecimiento que va a crecer tanto sus ventas con este acuerdo que tiene con Microsoft y demás, bueno, pues pasar de 250 millones a 340, o sea, una dilución pues de prácticamente el 50% en estos años, pues tampoco es tanto viendo las cosas que se ven en Estados Unidos. Pues ojo al dato. Número de acciones en circulación de IREN desde que salió a cotizar, decíamos, esto huele mucho a 2021. ¿Cuándo salió a cotizar IREN? 2021. Es de esa hornada de la calentada de las SPACs y de las empresas que listaron en todo el calentón de tipos ceros y todas las tecnológicas y demás. Bien, sale a cotizar IREN con 24 millones de acciones en circulación. Al año siguiente, para expandir campos de mining, porque como también hacen todo el Bitcoin, etcétera, y también es intensivo en capital, la minería, o sea, estamos hablando de centros de datos y mining, o sea, minería. No, es que es Bitcoin, sí, pero el Bitcoin es un precio, o sea, llévalo al cacao, al algodón, a lo que tú quieras. Al final estás minando, y minar es cojo coste de energía y lo convierto. O sea, eso es un negocio. ¿Cuáles son las barreras de entrada de ese negocio? ¿No? Es minería, por definición. Sabéis que son negocios muy complejos, comoditizados, que dependen de variables externas, poco controlables, intensivos en energía, en capital. Pues al final, y resulta que el mercado una y otra vez se vuelve a enamorar a corto plazo de estos negocios, ¿no? Pues para minar más Bitcoin o para hacer centros de datos, ha ido haciendo emisiones de capital progresivas a lo largo del tiempo con el número de acciones en circulación. Os decía, en 2021, 25 millones, en 2022, 55 millones, ya había diluido a la mitad, o sea, duplicando el número de acciones en circulación a sus accionistas. En 2023 ya las había vuelto a duplicar a 100 millones. En 2024, 180 millones. En 2025, lo que os decía, preemisión, 223 millones que se están yendo ahora a 260 y que probablemente de aquí a pocos años, si estas convertibles llegasen a ejecutarse, que ya lo veremos, 350 millones de acciones en circulación. Os acabo de decir que IREN salió a cotizar con 25. Están haciendo más de por 10 en el número de acciones, que no en el precio de la acción. En el número de acciones, es decir, los beneficios de la empresa, está garantizado que de 2021 a, ya veremos si 2032 o cuándo, se van a dividir entre 10 veces más acciones. Y dirás, bueno, claro, es que es una empresa en crecimiento que para financiar todas esas ventas y todos esos acuerdos, pues tiene que financiarse, ¿no? Pues tiene que, por lo general, no suelo confiar mucho de negocios tan intensivos en capital y que además tiran tanto de diluir a sus accionistas. Bien, y entonces ahora vamos a la clave del episodio. Pero, Javier, emitir bonos al 0% realmente es dinero gratis. Se están financiando gratis este tipo de compañías. Que parece que la comunidad financiera es un poco lo que dices, esto es financiación muy por debajo del coste de mercado, eso es muy ventajoso, con lo cual hacen muy bien, esto es bullish. El mercado le mete menos 15 a las acciones y dirá, pues igual hay que empezar a pensar qué es lo que piensan los inversores que realmente se están jugando aquí la pasta, porque parece que están opinando un poco diferente, no parece que sea dinero gratis, ¿no? Cuando la capitalización entera de la compañía cae en un 15% en solo un día. Bien, ¿sabéis cuánto cuesta una opción call sobre las acciones de IREN al strike al que se han emitido estos bonos? Es decir, vamos a simplificarlo al máximo. ¿Qué es un bono convertible? Un trozo de renta fija de la empresa, es decir, te debe ese dinero, a 2032 y 2033 te tiene que devolver ese dinero, y pegado a ese bono viene una opción call sobre las acciones de la compañía. La opción call es la opción de comprar las acciones de la compañía a un precio prepactado.
¿Esto qué significa? Si tú tienes la opción de comprar las acciones de IREN a $50 y las acciones se van a 80, obviamente vas a ejecutar esa opción porque tú vas a obtener una ganancia inmediata porque las compras a 50 y en el mercado están cotizando a 80. Con lo cual, esa opción call, como decíamos, fluctúa mucho de valor en función de cómo esté cotizando el subyacente, cómo esté cotizando las acciones de la empresa. Lógicamente, como tú has puesto 1.000, los emisores de este bono han puesto $1.000 millones a cupón 0%, toda su rentabilidad viene de la posibilidad de que esa call entre dentro del dinero y que el valor de esa call aumente o que se produzcan las ganancias porque este contrato les permita comprar acciones de IREN a 50 y que estén en el mercado a 60, 70, 80. Eso ya tiene un precio en el mercado a día de hoy. A día de hoy tú te puedes comprar una call de IREN en el mercado sin la parte de renta fija con el strike 50 al que lo están haciendo. El problema es que no tenemos exactamente las calls a 2032 y a 2033, porque el plazo más largo al que se emiten opciones de este tipo de compañías que se pueden comprar en el mercado es 2028. Suelen ser en torno a 3 años, 2-3 años, dependiendo del caso. Por supuesto, a medida tú puedes hacer con un banco de inversión las calls al tiempo que quieras y de hecho ellos las han hecho para hacer esta emisión de convertibles a 2032 y a 2033. Bueno, pues ¿sabéis cuál es el precio de una call de IREN Strike 50, que es lo más parecido a estos bonos convertibles, a 2028, que cotiza actualmente en el mercado? ¿Sabéis cuál es el precio con las acciones cotizando a 40 y pico dólares? 22,24 es el spread. Entre 22 bid-ask, o sea, oferta y demanda, entre 22 y 24 dólares por acción. Esto es el 60% de lo que cotizan las acciones. El 60%, esto es enero de 2028. Estamos casi en enero del 26. ¿Esto qué quiere decir? El mercado pide cantidades de dinero obscenas por comprar opciones sobre una compañía de este tipo. Si tú tienes que pagar un 60% sobre lo que cotiza la acción para tener una call strike 50, que ya está un 25% por encima de la cotización de mercado actual, esto implica que el mercado tiene una visión de que los movimientos aquí van a ser absurdos en cuanto a la volatilidad implícita que tiene esto. Porque básicamente si tú pagas una prima del 60% sobre una acción a 2 años vista, implica que tú estás asumiendo un coste del 30% anual por la posibilidad de que esto pase de 50 para arriba, o sea que a 2 años sea más alto, o para cubrirte, que las opciones put, si coges exactamente para quien diga, no, es que esto, las posibilidades de que IREN se vaya de 40 a 10 son muy altas. La posibilidad de cubrirte sobre eso, las puts, por ejemplo, 40 actualmente valen $20 por acción. Es decir, el mercado estima que la posibilidad de que esto para arriba o para abajo tenga movimientos del 50 o del 100% cuesta entre un 50 y un 60% a 2 años, que estamos hablando de 25-30% anual. Esto es la exigencia de rentabilidad de las opciones, porque al final el modelo de Black-Scholes, que es complejo, ya hablamos alguna vez aquí de opciones y derivados y demás, podremos profundizar algún día, es un modelo que básicamente calcula el precio de las opciones con el precio del subyacente, el precio del strike, la diferencia que haya, el plazo al vencimiento y la volatilidad implícita de ese subyacente. Es decir, ¿cuánto tiempo queda para que se produzca el evento de que pases del strike y esa opción tenga un valor mucho más alto? ¿Cuál es la volatilidad? O sea, ¿cómo de fuerte se mueve esto? Y entonces, ¿cuántas probabilidades tenemos de que pase ese strike? ¿Y cuánto de lejos estoy a ese strike? Es decir, me estás pidiendo algo que está muy, muy lejano, la posibilidad es muy escasa, o el strike está muy cerquita, muy in the money, y entonces la probabilidad de que eso pase pues es mucho más alta, ¿no? Entonces, introduces todas esas variables en el mix y te da realmente el valor de esa opción. Entonces, al final, si la volatilidad es alta y el plazo es alto, esa opción tiene un valor muchísimo más alto. Entonces ahora vemos y decimos, claro, joder, si miras un poco el histórico del tipo de empresas que han utilizado esta alternativa de inversión, nos encontramos compañías todas con un perfil bastante similar, como Peloton Interactive, Spotify, Beyond Meat, Affirm, DraftKings, Supermicrocomputer, de la que hablamos antes, Coinbase, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos alguna compañía en la que hemos invertido en el pasado. Tesla también, antes de tener un modelo de negocio viable y cuando todavía no tenía mucho acceso a financiación, también utilizó este tipo de financiación. Que por lo general, ¿cuál es la situación de estas empresas cuando utilizaron este método de financiación? Por supuesto, Spotify no ha necesitado
de volver a tocar este tipo de financiaciones? Pues porque es una impresora de cash, no necesita salir al mercado a financiarse. Entonces, todas lo suelen hacer en el momento en el que su negocio todavía no es capaz de autofinanciarse, necesita financiación, y segundo, no puede pagar los tipos de interés de mercado. Una compañía que no esté generando flujo de caja no puede ir al mercado y decir, mira, me das 2.000 millones, ahora veremos, ¿a qué tipo crees que si el mercado americano está pagando el 4, una empresa startup con poco trayectoria, con un modelo de crecimiento todavía por contrastar, etcétera, ¿qué tipo de interés creéis que debería darle al mercado para financiarse sin tener que diluir a sus accionistas? Como no pueden pagar esos intereses porque todavía no generan caja, emiten bonos en el mercado al 0 de cupón, pero te doy una dilución futura si mis acciones van muy bien. ¿Entendéis un poco cómo funciona todo esto de los bonos convertibles? Bien, sabéis, todos estos bonos que hemos dicho, Peloton, Spotify, Beyond Meat, etcétera, todos con cupón 0%, unos vencían el 26, el 25, el 27, 29 en el 30. Todas empresas de un perfil similar con volatilidades implícitas en sus subyacentes, es decir, en sus acciones muy altas, y que entonces eso les permite vender su call muy alta, y eso realmente es la rentabilidad que le das, porque el inversor que compra este bono convertible dice, vale, me queda un bono cupón 0. Con lo cual, como decíamos antes, como la opción valga poco, la hostia que te comes para compensar ese cupón 0% frente al 8 o al 9 que le tendrías que haber dado al mercado, imaginaros las caídas. Cuando las acciones de estas compañías caen y la opción pierde de valor, estos bonos cotizan al 50-60% de nominal para compensar que has dado un cupón de 0% y que hasta el vencimiento tienes que pagar un interés altísimo, con lo cual un bono cupón 0 de esas empresas frente a los bonos comparables del 8 o el 9%, pues se te van al 30, al 40% de su valor. O sea, por cada dólar te dan 30-40 céntimos. Con lo cual estamos viendo que la acción no vaya bien tiene un riesgo y muy alto. ¿Y hasta qué punto? ¿Qué rentabilidades han dado durante estos últimos años los bonos convertibles similares a este de IREN con cupón 0% y en el que todo te lo jugabas a que la acción fuese bien? Coinbase más 11 es una de las pocas, junto con Spotify más 93, porque ya sabéis lo que ha pasado con el precio de las acciones. Imaginaros un cupón, me da igual que me haya dado 0%, si cuando estaban las acciones de Spotify a 150 cogiste un strike 250 y si te han ido las acciones a 700, imaginaros el valor de esos bonos. Más 93, han duplicado la inversión. El resto, Supermicro menos 67, Affirm menos 55, DraftKings menos 49, Beyond Meat volatilizada, no solo no fueron bien las acciones, sino que no pudo devolver el principal, menos 99%, Peloton menos 95%. Media aritmética de una cesta de bonos convertibles construida de 2021 hasta hoy, retornos medios de esta cesta de 7 bonos convertibles, menos 37%. Con lo cual vemos que es un tipo de renta fija que o escoges muy bien los subyacentes y por lo general las empresas que no van a tener problemas de crédito, las empresas que no tienen esa volatilidad implícita, las empresas en las que probablemente vayas a ir bien, es difícil que haya una emisión de bonos convertibles. Emiten renta fija normal y ya estaría. ¿Cuánto creéis que tendría que pagar IREN si en vez de utilizar bonos convertibles hubiese salido al mercado a financiarse sin diluir a sus accionistas? Si a día de hoy pudiese pagar el tipo de interés que le exigiese el mercado sobre 2.000 millones, 2.000 en los convertibles, más 2.000 de equity, 4.000 millones con la empresa capitalizando, o sea, es que es una barbaridad, es una cantidad de dinero que el mercado nunca se la daría a través de renta fija normal, ¿no? Bueno, pues es un sistema sencillo el cálculo de los coges los spreads del high yield, los spreads de rating de crédito similar al de IREN, aplicas el diferencial sobre los bonos del Tesoro americano que están entre el 3,8 y el 4%, high yield de grado B, los spreads son de 450 a 650 puntos básicos, con volatilidad adicional por cripto, centros de datos y demás, pues básicamente pues tendrías un spread o digamos un diferencial sobre el yield del bono americano de entre 500 y 550 puntos básicos. Así que si IREN pudiese financiarse sin tener que diluir a sus accionistas, sin darte esa opción a que la conversión suponga una dilución brutal, que es el coste más alto que puede pagar una empresa, la dilución de su equity, tendría que pagar prácticamente el 9% por estos bonos. Estamos viendo que dilución, volatilidad implícita, cupón del 0% frente a una dilución masiva en el futuro,
costes enormes porque solo el cap para fijar la dilución en un máximo entre el strike de 50 y 80, solo eso les costó $200 millones para cubrir ese cap, etc. Ninguna empresa en una situación financiera holgada, cómoda y ya de generación recurrente asumiría todos esos compromisos y todas esas destrucciones de valor para sus accionistas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que esto de financiarse gratis es muy relativo. Yo, de hecho, con mis aprendizajes de los últimos años, cuando veo una empresa que saca convertibles al mercado con cupón 0%, ya empiezo a decir, igual hay que mirárselo un poco bien eso de que es tan bullish para sus acciones. Normalmente, como la call tiene un valor más alto cuando la volatilidad implícita es alta, normalmente estas empresas siempre lo hacen cuando sus acciones están teniendo movimientos muy fuertes y casualmente también es cuando una gran parte de los accionistas minoristas se están viendo atraídos por esos retornos. Por eso, en zonas del mercado donde hay bastante hype, que están bastante calientes, que tienden a invertir con el retrovisor, y dicen, no, pues, bueno, por cierto, después de la caída reciente, si miráis las acciones de IREM desde hace 2 o 3 años, han tenido todo este hype, un buen multibagger. Es decir, las acciones, quien se acerca a todo esto es porque está viendo que los retornos de los últimos años han sido muy altos. Yo lo que intento advertir es de lo que suele pasar en situaciones parecidas a esta los años venideros, los años siguientes. Es decir, ¿qué creo que puede pasar aquí cuando todo este hype se enfríe? ¿Se llega a producir o no el tema del strike? Que hay algunas, como vemos, pues hay compañías que pasan por esa fase, consiguen ese plan de escalar, aumentar márgenes, lo que sea. Es verdad que es que la comparativa del negocio de Spotify, que es una plataforma hiper ligera de activos, hiper escalable, que los márgenes están aumentando, etcétera, con una compañía que mina Bitcoin y que pone centros de datos, pues a lo mejor hay que escoger un poco qué modelos de negocio tienen más probabilidades de escalar a largo plazo y de obtener buenos beneficios. Pero yo, como mínimo, lanzo aquí un poco la duda de que me parece que con todo este tipo de bonos convertibles 0% hay que tener cuidado. Y diréis, oye Javier, pero tú al principio, y vamos con el último punto, ¿qué alternativas tenemos aquí para invertir en renta fija convertible sin jugárnosla a que IREN vaya bien o vaya mal? ¿No hay una alternativa para acceder a los retornos un poco más altos de los bonos convertibles, un poquito más altos que la renta fija tradicional, con esa exposición al equity pero mitigada, que sería un perfil, digamos, pues para una pequeña parte de la cartera, que no sea pura renta variable y pura renta fija, pero de una manera diversificada? Es decir, no me la juego a que IREN vaya bien o vaya mal, o a que Beyond Meat, la carne fake hecha con proteínas vegetales, vaya bien o vaya mal, sino que me la juego a que el conjunto de bonos convertibles del mercado ofrezca un retorno por encima de lo que ofrece la renta fija, más cerca de la renta variable, pero con una volatilidad notablemente inferior a la renta variable, porque tengo esos cupones que se acumulan a lo largo del tiempo, digamos, ese paracaídas que me frena de las caídas de la renta variable. Pues, como os imagináis, hay alternativas en el mercado. A nosotros nos suelen gustar las carteras muy diversificadas en las que un gestor que conoce bien esa temática de inversión selecciona él los activos. Y insistimos en la entradilla. Esto, como siempre, no es ninguna recomendación de inversión, pero si a alguien le apetece investigar todo esto de los bonos convertibles, hay productos en el mercado que obtienen buenos retornos, lógicamente con más volatilidad de la renta fija. Esto no es para un inversor conservador, pero de una manera muy diversificada. O sea, un fondo de inversión que invierta en convertibles no puedes tener nunca menos de 200, 250, 300 emisiones diferentes. Si una te falla, no te puedes jugar nunca mucho más del 1% de tu dinero en una. Al final, el retorno que hablamos aquí, pues un retorno esperado de pues entre el 7 y 8% anual, en los que lo hacen muy bien, si todo te va a favor, 9%. Tú no puedes jugarte a que si te fallan 2 o 3 emisiones se te vaya todo el retorno de la mitad de un año. Es decir, que básicamente tienes que estar muy diversificado para coger la tendencia general de ese mercado o la rentabilidad media esperada de ese mercado, ¿no? Hay algunos productos, como por ejemplo, hay uno de Schroeder, de una gestora alemana que tiene un fondo que se llama Global Convertible. Hay uno de Grupama Convertibles Europa. Hay otro de G-Fund, que es Europa Convertible Bonds, y hay otro de Credit Suisse también, que se llama Global Convertible Bond. Cada casa normalmente tiene una estrategia. Hay que decir también, como hablábamos antes, que el mercado de convertibles no es tan profundo como el de renta fija tradicional, ni gubernamental ni corporativa, con lo cual al final no es tan fácil encontrar gran cantidad de emisiones de bonos convertibles para diversificar un fondo entre 250 emisiones. Entonces, hay menos producto que de renta fija y de renta variable. Convertibles es una categoría de inversión bastante particular
en la que no encuentras tantos fondos buenos, ¿de acuerdo? Este tipo de fondos están muy diversificados, tienen comisiones razonables y puede ser, en la media de la categoría más o menos, a 5 años está en el 7,8 ahora mismo y a 10 años en el 6,9. En plazos muy largos, cuando haya pasado todo tipo de eventos, subidas de tipos, bajadas de tipos, épocas buenas de mercado, épocas de renta variable, porque tienes esa exposición, épocas buenas y malas de renta variable, pues los retornos más bien normalizan, ¿no? Esto es para un perfil de inversor, pues lo típico que ponen los fondos de 1 a 7, pues digamos 3, 4. Es un perfil de inversor ya intermedio, no es un perfil solo conservador, ¿no? Entonces, más o menos estos son los retornos que se pueden esperar obtener. Si te viene una época de boom en la que bajan mucho los tipos de interés y ya toda la renta fija sube en general y además hay un boom de mercado de renta variable, pues puedes llegar a doble dígito. Si pasa lo contrario, que te viene un 2022, suben los tipos de 0 a 5 y toda la renta fija ya cae, los bonos de largo plazo caen un 15% y los de medio plazo corporativos un poco de riesgo, pues es que vamos a ver, o sea, 2022 un Jupiter Dynamic Bond de estos renta fija flexible se metieron menos 15, o sea, en un año un fondo de renta fija pura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si te viene un año de esos y además la bolsa cae, pues puedes tener retornos. En un periodo de 5 años tienes un año pues te pueden comprimir más y estaría más cerca de la parte más cercana a la renta fija tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que son los bonos convertibles. Esta ha sido nuestra explicación y nuestro punto de vista sobre si todo esto de los bonos al 0% realmente es dinero gratis, que como veis, ni muchísimo menos es financiarse gratis. De hecho, le tienes que dar un incentivo y muy alto a los inversores para que compren ese tipo de bonos 0%. Y aquí nuestro granito de arena para que cuando veáis bonos al 0% y el mercado diga, caray, pues esto es muy bullish para sus acciones porque se financian muy por debajo del precio de mercado, empezad a sospechar que a lo mejor es una empresa que no tiene muchas más alternativas de inversión y que el coste que está pagando, en el caso de que vayan bien las acciones vía dilución, es muy alto. Y en el caso de que vayan mal, los que van a soportar el coste son los que compran esos bonos convertibles. A lo mejor les devuelven ese mismo porcentaje con un cupón del 0, con lo cual el coste de oportunidad habría sido alto. Y si la empresa va mal del todo y tienen esos problemas de crédito que lo soportarías en cualquier renta fija, entonces incluso puedes llegar a tener pérdidas notables. Pérdidas notables, coste de oportunidad, si va muy bien, participas en el crecimiento de la parte de renta variable y entonces los que sufren es los accionistas la dilución, aunque habrán visto por el camino cómo suben sus acciones. Veis que todo esto tiene muchas piezas móviles y que no es tan sencillo como renta fija o renta variable. Hasta aquí nuestro granito de arena en la divulgación sobre renta fija en este segundo capítulo divulgativo específico sobre la inversión en bonos, concretamente en este caso sobre bonos convertibles. Si os ha parecido interesante, os agradeceríamos como siempre que lo compartáis entre vuestra gente cercana, que nos dejéis esa valoración de 5 estrellas en Spotify, like en YouTube y que nos dejéis vuestros comentarios y por supuesto, como siempre os digo, que nos enviéis vuestras consultas para esos episodios en los que responderemos las dudas de la audiencia. Nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos.